Bienvenidas al podcast Violeta, del olvido a la memoria. Este espacio tiene como misión recuperar las voces, las luchas y las hazañas de aquellas mujeres que o bien pasaron de puntillas o que directamente fueron olvidadas por la historia oficial. Las orquestas femeninas, música contra la discriminación. La historia de Jean Alendi, que recogíamos en el podcast anterior, nos abre una puerta a otra historia fascinante, las orquestas femeninas, que surgieron en Europa y en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, pero que adquieren mayor visibilidad en el siglo XX, sobre todo en la década de 1930 a 1940. Crazy people, crazy people like me, go crazy old people like you. Goofy people, damn people like me, go crazy over things you do. While we are underneath the moon above. Estas formaciones, conocidas a menudo como bandas de chicas, abrieron una vía artística y laboral para muchas músicas que eran vetadas o que estaban relegadas a puestos secundarios en las orquestas masculinas. Es decir, que se formaron como una vía en contra de la discriminación por razón de sexo en la música. While we are underneath the moon above. You've got me acting just like a loony, it must be love, we love. Crazy people like me, go crazy old people like you. Y si os estáis preguntando qué tipo de música hacían, pues depende de la parte del mundo en la que nos situemos. En Estados Unidos, por ejemplo, eran bandas con un repertorio de jazz, swing, blues, foxtrot, mientras que en Europa estaban más orientadas a música clásica y ligera. A new dance hit the town. It started getting round. It's something new I found doing Susie Q. It started like a flame. It's bound to make a name. Come dance your way to fame doing Susie Q. Las hermanas Boswell son consideradas como la primera banda femenina en Estados Unidos. Un trío que causó furor entre 1925 y 1935. It started like a flame. It's bound to make a name. Come dance your way to fame doing Susie Q. It's just a walk and a shuffle, not an off to Buffalo. En Cuba se funda en 1932 Anacaona, centrada en sonido cubano y guaracha, pero que a partir de finales de los años 30 incorporaron también swing, foxtrot y jazz afrocubano. Y la pregunta obligada es, ¿tuvieron éxito? Pues la verdad es que sí, y varios fueron los factores. Vamos a ello. El primero es que ese éxito radicaba precisamente en la novedad, en que eran mujeres tocando todos los instrumentos musicales de una orquesta. ¡Oh! Nos explicamos. Durante años se nos vetó a las mujeres el acceso a ciertos instrumentos, porque o bien la postura a adoptar en el momento de interpretar resultaba indecorosa para una mujer decente, como es en el caso del violonchelo, o como en el caso de los instrumentos de viento, al llevarlas a la boca, distorsionaban nuestras caras, resultando antiestéticas y desagradables. Y por último, si el instrumento precisaba fuerza, también nos era negado, ya que se nos consideraba demasiado débiles. Y allí estaban, aquellas mujeres subidas al escenario, desafiando al patriarcado y rechazando los roles asignados a su sexo. Al factor de la novedad hay que añadirles que tenían calidad musical y un show potente con un repertorio que invitaba a bailar, swing, foxtrots.
Y como último factor, el contexto. Estábamos en plena guerra mundial, en la segunda, y muchos músicos allá que se fueron. Y así se abrió un espacio para las mujeres en los escenarios y emisoras. Y las bandas femeninas aprovecharon la oportunidad. Sí, tenían éxito. Habían encontrado una vía para desarrollar su talento artístico y evadir la discriminación laboral. Aun así, no todo era bueno. Ellas también tenían su techo de cristal particular. Tocaban en los cafés conciertos, salas de baile, teatros y giras. Pero, y aquí viene el primero, la mayoría no tenía acceso a grandes auditorios y muchas de ellas quedaron en circuitos secundarios. Y el segundo pero es que, a excepción de alguna de ellas, no tenían posibilidad de acceder a grandes estudios de grabación. Cuando eran invitadas a las emisoras de radio, las programaban en directo. Consecuencia, menos discos publicados, menos difusión y menos memoria histórica. Hoy existen pocos registros sonoros de las bandas femeninas en comparación con sus pares masculinos. Y sí, lamentablemente llegó su declive. Y su declive llega con el fin de la guerra y la vuelta de los hombres que recuperaban los escenarios y su hegemonía en la sociedad patriarcal. Si yo digo Año Nuevo, lo primero que se nos viene a la cabeza es la famosa Orquesta Filarmónica de Viena, que no admitió a una mujer como integrante de pleno derecho hasta 1997. Y para eso no fue un ejercicio democrático, sino que fue por imposición y bajo coacciones. Si tenemos en cuenta que esta orquesta se fundó en 1842, se necesitaron más de 150 años, siglo y medio, para que los derechos humanos universales formaran parte de sus partituras. Actualmente apenas un 10% de sus integrantes son mujeres. Nada para echar cohetes. Sí, me estoy a referir a la dignísima Filarmónica que nos ameniza con gran pompa patriarcal la llegada del Año Nuevo. En el podcast anterior recogíamos cómo en 1930 Jean Allendy atravesó la ría de Vigo a nado. Hoy nosotras atravesamos la historia para recuperar su memoria y la de tantas mujeres que se negaron a ser invisibles. En la descripción os dejamos los nombres y los enlaces de las bandas femeninas más reconocidas, para que las disfrutéis. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. En breve volveremos. Hasta entonces, seamos feministas activistas. Mama's brown and brown and can roll just like a ball. Yes,
having a no